Muy bien, pues en la providencia de Dios, después de haber estado durante unas breves predicaciones, ¿verdad? Hablando de quién es Él, de ser asombrados por Él, recordar, como cantábamos hoy, ¿no? Que Él es el mismo Dios desde la eternidad hasta la eternidad y deleitándonos en cómo es, porque necesitamos ser asombrados por Él para andar en esta vida conforme es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Sí, hay una vocación, hay un llamado, y no puedes andar en esta vida de cualquier forma. Es lo que estaremos viendo a lo largo de la predicación que hoy tenemos por delante, si el Señor quiere. Y después de ver quién es Él, decía, de ser animados, alentados a asombrarnos por Él, continuamos con nuestra serie de predicaciones expositivas sobre el Evangelio de Marcos. Un evangelio, si lo recordáis, muy resumidamente, en el que se nos narra el ministerio de Jesús, y ahí lo que estamos viendo es al Dios encarnado irrumpiendo, recordáis, en el escenario de la historia. El Verbo eterno, el Rey prometido, el Rey de Reyes, haciéndose siervo, ¿para qué? Para venir a dar su vida en rescate por muchos, por aquellos que el Padre le había dado, por aquellos que el Padre en la eternidad pasada, por su amor, por misericordia, porque quiso, sin reservas, sin condiciones, miró y nos amó. Y llegado el tiempo, en un sentido, Jesús dice, yo voy a salvar. Y en el Evangelio de Marcos vemos al Rey en acción. El Rey está en acción. Está en la escena de la historia y se mueve. Se mueve de un sitio a otro, con propósito, con planes, y el ritmo es alto, es frenético. No para, no se detiene. Y lo veremos especialmente en el día de hoy. Una escena, la que veremos hoy, que marca un antes y un después también del ministerio de Jesús. Un momento en el que Él llama a los 12 para llevar a cabo la misión. Es un momento significativo de la historia y en ese sentido entendía que el mensaje de hoy es urgente. El mensaje de hoy es urgente para la Iglesia, por supuesto, para esta congregación local es más urgente que nunca. Para los creyentes de esta congregación el mensaje de hoy reviste una urgencia significativa. ¿Por qué? Pues mira, porque así como aquellos 12 que habían estado siguiendo a Jesús, que estaban a su lado, mirando, sí, con muchísima atención, pero había alguien, ¿verdad?, que iba delante de ellos. Jesús es quien enseñaba, Jesús es quien hacía los milagros, Jesús es quien predicaba, pero en este momento de la historia, estos 12 serían llamados a salir, por así decirlo, de su zona de confort. Serían llamados a salir del banquillo para salir a jugar. Y lo que hoy Dios quiera hacer es zarandearte, Dios quiera inquietarte para que salgas de tu zona de confort. Porque has sido llamado para algo muchísimo más grande que estar pendiente de tus propios intereses, de lo que a ti te place, de lo que a ti te gusta, de lo que tú entiendes, de lo que te sientes cómodo. Estos 12 ya habían calentado lo suficiente, era momento de salir al terreno de juego. Y si tú hoy eres creyente aquí, eres miembro de esta iglesia local, es momento, si estás quieto, si estás parado, si estás viendo el tren pasar, que salgas de una vez por todas al terreno de juego y juegues. Así de claro es lo que estaremos viendo en el día de hoy. Ahora, ¿recordáis esa expresión que en cierta ocasión os dije? ¿Recordáis las pedradas de amigo? ¿Recordáis esa expresión, las pedradas? Para quien no estuviera en aquella ocasión, si vosotros me vierais a mí tirarle piedras a alguien que está tumbado encima del césped, ¿qué pensaríais? Que se me ha ido la pinza, ¿no? Ahora, si de repente vierais que le estoy tirando piedras porque viene un tren de mercancías, ¿qué piensas? Tiene un sentido, ¿verdad?, que trate de tirarle una piedra. Porque a menos que se despierte y espabile, aquel tren pasará por encima. Y en el día de hoy,
en la sociedad de hoy, aún en la iglesia de hoy, aún en medio de nosotros, es triste a veces ver cómo hay personas que, a pesar de entender lo que el Señor ha hecho por ellos, lo que el Señor ha hecho por sus vidas, el llamado que tienen, están ahí sentados calentando banquillo viéndolas pasar. Por no hablar de la tragedia de aquellos que se enredan en según qué negocios, que mantienen según qué actitudes pensando que están donde deben y no es así. En cualquier área en la que uno se encuentre, uno puede pensar en según qué lugar, en según qué negocios, según qué misiones, según qué institutos, según qué formaciones. Quizá piensa que está bien y en realidad va en dirección opuesta. Ahora, vaya por delante, este mensaje uno podría pensar, el mensaje lo está diciendo para mí, mira, acabemos antes, sí, va para ti. Va para ti, va para mí. El mensaje de hoy va para cada uno de los que estamos aquí. Y quiero que Dios lo escuche, que quiera Dios que le escuches, que veas su gloria, que le veas como el más precioso, que escuches tu nombre en un sentido, que te enfiles en la verdadera misión, en la misión que el Rey tiene para ti, que tiene para mí, dejándote de tonterías, dejándote de egoísmos, dejándote de ensimismamientos, dejándote de orgullos, de soberbias, de todo aquello que obstaculiza que avances hacia aquello que el Rey tiene para ti. Estamos hablando de misión y uno dice, vale, pero ¿cuál es la misión? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es la misión. Iglesia, esta es la misión. Iglesia Nuevo Pacto, esta es la misión. Ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio, ir y a través de nosotros, la obra es del Señor, pero a Él le ha placido que personas vengan, sean salvas a través de la predicación de la palabra, reconozcan la salvación que hay única y exclusivamente en Él por fe, por gracia, reconozcan su señorío y le rindan sus vidas porque Él es el Rey. Y decidan alegre y gozosamente someterse a aquel que gobierna. Esta es la misión. Por el silencio quisiera intuir que es que habéis visto la grandeza de la misión. Esto no es cualquier cosa. Y vaya por delante, por si se me olvidara, esta no es la misión únicamente del que sube al púlpito a predicar. Esta no es la misión que tiene únicamente el pastor, los maestros, los responsables de una iglesia local. Esta es la misión de todos y cada uno de los que estamos aquí. Si tú eres miembro de esta iglesia, es tu misión. Si tú eres miembro de esta iglesia porque se te ha reconocido como tal, es porque en su día te comprometiste a eso. ¿Cómo? Sí, te comprometiste a eso, a llevar el Evangelio. No a vivir de cualquier forma, no a hacer lo que uno quiera, no vivir según los propósitos. No. Es que se trata de los propósitos del Rey. Se trata de los propósitos del que gobierna, no de los míos. Y el Rey ha dicho cuál es la misión. Ahora, si recordáis el contexto en el que nos encontramos, Melissa estuvo compartiendo acerca de eso hace unas 3 semanas. Jesús, si lo recordáis, acaba de ser rechazado. Acaba de ser rechazado no por cualquiera, sino por sus vecinos, aquellos que le habían visto crecer, que le habían visto desde niño. Y a pesar de que reconocían su sabiduría, no había nadie que hablase igual que él, y lo reconocían. Veían que en él había un poder sin igual, porque veían los milagros que hacía. Sin embargo, en su incredulidad, desde ese corazón afectado por la corrupción del pecado, le rechazaron. Le tenían ahí, estaba cerca, le escuchaban, veían cómo obraba, sin embargo, obstinados, permanecieron separados a Dios. El pecado de la incredulidad, un pecado terrible de trágicas
gravísimas consecuencias. Y Jesús nos dice el versículo 6 del capítulo 6, dice que se asombró de la incredulidad de ellos. De la incredulidad de estos que le habían visto crecer, que habían visto cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo predicaba, cómo actuaba, el poder que había en ellos, en él. Sin embargo, fíjate bien, y eso es importante, es un alto en el camino que debemos hacer para entender lo que Jesús después nos dice que hagamos, lo que nos debe motivar, lo que nos debe, encender por dentro para movernos. Fíjate que Jesús acaba de ser rechazado, pero él no se detiene. La incredulidad de aquellos que estaban a su alrededor hace que le rechacen, que le nieguen. Sin embargo, Jesús no se sienta ahí en una esquina a llorar. Jesús no se deja llevar por la pena. Jesús no se pliega sobre sí mismo, se empieza a mirar el ombligo, no se ensimisma, no empieza a mirarse únicamente a sí mismo, a pensar en sí, en lo que le han hecho. ¿Cómo puede ser que me hayan rechazado con lo que he enseñado, con lo que he hecho? Jesús ni tan siquiera actúa desde el resentimiento. Jesús no se mueve por el rencor. ¿Qué es lo que hace? Es rechazado y sin embargo sigue recorriendo, nos dice el texto, versículo 6, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús es rechazado, sin embargo él continúa. Hay un plan, hay un propósito, hay una misión que él tiene y él sigue adelante. Es el rey en acción. Y él que proclama que el rey ha venido, que el reino se ha acercado, que la salvación ya está aquí. Nos encontramos, como decía, en un momento crucial del ministerio de Jesús. Solo él hasta en aquel momento había estado enseñando, predicando, haciendo milagros. Sin embargo, ahora se dispone a enviar a los 12 como representantes suyos, autorizados de una manera muy singular para predicar el evangelio. Los va a comisionar, los va a enviar. ¿Qué mueve a Jesús a hacer algo así, a actuar de esa forma tras el rechazo? Es lo que debemos ver y entender antes de continuar. En el Evangelio de Mateo encontramos algunos detalles que nos permiten profundizar sobre esa cuestión. Si me acompañáis al capítulo 9 de Mateo, ahí se nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. Versículo 36. Ponle subrayado, fosforito. Al ver la multitud, tuvo compasión. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El ministerio de Jesús sigue avanzando, imparable. No hay nada ni nadie que lo pueda detener. La cruz es el objetivo y el momento se acerca. Está más cerca que nunca el momento en el que Jesús va a ser traicionado, entregado, colgado en el madero, maltratado, escupido, molido, ejecutado. Llegará el momento, está más cerca, en el que Él va a soportar el abandono de la mirada del Padre, lo cual para Él sería lo más trágico en un sentido. Iba a soportar sobre sus hombros la paga de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. El justo castigo de Dios, porque había una justicia que debía satisfacerse, iba a recaer sobre sus hombros. Él sabía lo que le esperaba, pero avanzaba hacia allí. Y aún así, mientras recorría, mientras era rechazado, mientras avanzaba hacia allí, miraba alrededor. Miraba alrededor y sentía compasión. Y esa compasión le llevaba a actuar, a mirar, a preocuparse, a darse en amor.
no mirándose a sí mismo. Una diferencia, ¿verdad?, con nosotros. Jesús no se deja llevar por la ansiedad, porque Él sabe que todo está bajo control. Todo está siguiendo el plan. Tampoco se queda mirándose a sí mismo. ¿Te lo has preguntado? ¿Te has preguntado cómo habrías actuado tú? Y ya no hablo, por supuesto, si supieras que te diriges a una cruz, sabiendo lo que Jesús sabía que tendría que soportar. Te pregunto, ¿cuántas veces no ha ocurrido que nos dirigimos en nuestro día a día conscientes de la necesidad que hay alrededor, conscientes de la necesidad que pueda tener el hermano, la hermana, el amigo, el padre, el vecino, el compañero de instituto, el compañero de trabajo, el hijo? Pero es que mira lo que me ha pasado. Yo veo la necesidad, pero es que... Y el corazón se desequilibra y empezamos a doblegarnos sobre nosotros mismos, nos miramos al ombligo y nos desentendemos del otro. ¿No es una realidad? Ensimismamiento, egoísmo, falta de amor en definitiva. Falta de un amor verdadero. No es la clase de amor que el Señor nos enseñó. Tanto ensimismamiento y egoísmo que nos ha invadido en más de una ocasión, que nos ha llevado a desviar la mirada, que nos ha llevado a sufrir, que nos ha llevado a dañar a quienes hayan estado cerca. Pero en el día de hoy el Señor nos lleva a levantar la mirada, ¿no es así? Nos habla del propósito y viene de una vez más a tratar con nuestro corazón, porque no se trata simplemente de tratar con la conducta, sino que Él viene a tratar con el corazón. Y ahí vemos al rey hecho siervo, el rey en misión, imparable, sin que nada lo pueda detener, que actúa de una manera completamente distinta. Sabe del sufrimiento que va a tener que soportar, pero sin embargo ve las multitudes, va más allá, se implica con ellas, percibe el dolor, percibe la tragedia. Mira alrededor, ve las multitudes. Puede que las multitudes parezcan estar ocupadas, puede que se muestren, que luzcan bien, que sonrían, que bailen en medio de la fiesta. Pero Jesús sabe que están destrozadas. Jesús sabe que esas ovejas están reventadas. Y Jesús dice a los suyos: ahora os toca a vosotros. ¿Te das cuenta? Hasta el momento Jesús había sido Él quien enseñaba, quien predicaba, quien sanaba. Ahora les dice a los suyos: ahora os toca a vosotros salir a jugar. La compasión no es un sentimiento pasajero de lástima. La compasión es algo que hay en el interior, algo que mueve, que impulsa. La compasión es un deseo que hay en el alma de querer el bienestar, la felicidad de otro, y eso impulsa, eso nos mueve. Y es necesario para la misión a la que el Señor Jesús nos está llamando. Vemos su ejemplo, vemos la compasión que Él tuvo. Él tuvo compasión por las multitudes. Y es muy distinto, ¿verdad? Si hablamos de la misión que tenemos por delante, simplemente nos quedamos con eso. Pero hay amigos, hermanos, si nos centramos en la compasión, uno dice: yo voy. Porque si uno tiene compasión, si uno tiene ese deseo en el interior que arde, se mueve en favor de los demás. Y eso es lo que provoca el Evangelio. El Evangelio es poder para salvación, por supuesto, pero el Evangelio transforma todas las cosas, transforma los pensamientos, las motivaciones que hay en el corazón. Hay una compasión que antes uno no tenía. Porque el hombre esclavizado en su pecado va a la suya, mira por lo suyo. Sin embargo, el Evangelio provoca otra cosa. Si hemos entendido de verdad lo que el Señor hizo por nosotros, el sacrificio que hizo por nosotros, cómo se entregó por nosotros, si eso invade, si hemos abrazado esa buena noticia en el corazón, eso nos lleva a actuar
de una manera completamente distinta. Y si no, es que no lo has entendido. Quizá dices ser creyente. Quizá dices haberle rendido tu vida al Señor. Pero déjame que te diga, si tú vives cómodamente a la tuya, sin la más mínima preocupación por los demás, como si los problemas de los demás no fueran contigo, si eso es lo que te ocurre, déjame que te diga que apenas conoces a Jesús. Si la indiferencia va contigo, apenas le conoces. Iglesia, hay que cultivar la compasión. Hay que cultivar la compasión. Ser llevados por Dios a sentir ese empuje que nos lleve a darnos por los demás. Y es en esas dinámicas, en ese vivir en comunidad, en ese darnos por los otros, en amor, preocupándonos por los demás, haciendo los ajustes a veces que puedan ser necesarios en nuestra agenda, que vamos a poder experimentar ciertas riquezas espirituales que de otra forma no podríamos experimentar. A veces uno dice, tendré que renunciar, pero cuando está ahí donde el Señor le está mandando, preocupándose por el hermano, la hermana, dando, yendo un poquito más, ahí hay muchísima bendición. Jesús ha visto la multitud, ve a los suyos y les dice, os toca a vosotros. A partir de ahora vamos a leer del versículo 7 al 13. Dice después, en el capítulo 6, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí. Y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. De manera muy rápida, el Señor Jesús comisiona a esos 12. Los va a enviar como representantes autorizados directamente de parte de Él. El Señor ya no les iba a acompañar, pero su poder estaría con ellos. El ministerio de los 12, según tuvimos ocasión de ver en una ocasión, y no me voy a extender al respecto, fue único, singular e irrepetible, entendemos, en la historia de la redención. Muchas de las cosas que Dios dice acerca de los apóstoles ya no se aplican hoy, no obstante, en lo que vamos a estar viendo en el día de hoy sí que hay principios, hay aplicaciones que vemos para nosotros. La escena que aquí se nos presenta está llena de gloria. Estos 12 están siendo comisionados, están siendo enviados de parte del rey para llevar las buenas nuevas, para llevar el evangelio, para predicar un mensaje único. Como apóstoles, comisionados. En Marcos 6:7 leemos, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En los textos paralelos, en Lucas 9:1 leemos, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Les dio dignidad y poder. Y Jesús los envía como representantes suyos, autorizados, comisionados directamente por Él, con un mensaje claro y directo que veremos a continuación. Y les reviste de autoridad para poder llevar a cabo estos milagros. ¿Para qué? Para que así quedara autentificado quiénes eran ellos. Representantes del Rey. Los apóstoles fueron levantados, designados, llamados directamente por el Señor. Voy a citar a Wayne Grudem, de quien sabéis que estamos siguiendo ese estudio de teología sistemática. Hablando acerca de los apóstoles, dice, tuvieron una clase única de autoridad en la iglesia primitiva.
la autoridad de hablar y escribir palabras que fueron palabras de Dios en un sentido absoluto. No creerlas o desobedecerlas era no creer o desobedecer a Dios. Los apóstoles, por consiguiente, tuvieron la autoridad para escribir palabras que llegaron a ser palabras de las Escrituras. Este hecho en sí mismo debe sugerirnos que había algo singular en cuanto al oficio de apóstol y que no deberíamos esperar que continúe hoy, porque nadie puede hoy añadir palabras a la Biblia y esperar que se las considere como las mismas palabras de Dios, como parte de las Escrituras. Estos 12, como decía antes, tuvieron un llamado único, singular, decía, irrepetible en la historia de la redención, consistente en poner el fundamento doctrinal. Y el fundamento, hermano, se pone una vez y para siempre ya. No se vuelve a establecer. William MacDonald dice, en el sentido estricto ya no tenemos más apóstoles, en un sentido más amplio, sí, como mensajeros enviados, plantadores de iglesias, sí los hay, llamados a quienes llamamos misioneros. Ahora, eso no quiere decir, lo que estoy diciendo no quiere decir que no podamos esperar en el día de hoy manifestaciones de gracia de parte del Señor a través de milagros. Creemos en los dones. Esta iglesia cree en la vigencia de los dones. Somos continuistas, es seña de identidad de esa iglesia. Creemos firmemente, estamos convencidos, altamente persuadidos acerca de la vigencia de los dones y clamamos por ello, clamamos, oramos que el Señor, quien reparte libre y soberanamente, vaya obrando también a través de su iglesia los dones dados para edificación y bendición. Ahora hemos dicho, a estos 12 se les da una dignidad, se les da una autoridad, están revestidos de esta autoridad para dar un mensaje. En Marcos leemos que predicaban que los hombres se arrepintiesen. En Mateo se nos dice que predicaban que el reino se ha acercado. Y en Lucas se nos informa que iban anunciando el evangelio. ¿Son cosas contradictorias? No, ni mucho menos. Los evangelios, ya dijimos, se complementan entre sí. Y lo que nos está diciendo es que había un único mensaje que estos 12 tenían que llevar. Un mensaje claro, directo. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed. Un mensaje con una buena noticia y un llamado, ambas cosas. La buena noticia, el rey ha venido. El rey prometido, aquel que había sido profetizado, ya está aquí. Aquel en quien se cumplen todas las promesas, aquel en quien se cumplen todas las ceremonias, leyes que apuntaban al Mesías que había de venir, ya está aquí. El reino no es una realidad futura, el reino es una realidad presente, ya está aquí. Y el llamado, convocar, animar a las personas, llamarlas a que vengan en arrepentimiento, que reconozcan su pecado, que reconozcan la fealdad de su pecado y reconozcan a Jesús como Señor y Salvador, el único en quien hay salvación. La buena noticia es que el rey prometido, el rey de reyes, el que gobernaba, el que gobierna ha venido. El Salvador está aquí, aquel en quien encontramos la alegría, la felicidad, el bienestar, el gozo perfecto, pleno, y ha venido. De manera que la conversión implica una transformación radical del corazón. El que estaba muerto en sus delitos y pecados, tocado de muerte, una corrupción radical, absoluta, regenerado, nacido de nuevo, la incredulidad da lugar a la fe, la idolatría da lugar a la adoración, la rebeldía da lugar a la alegre obediencia al Señor. Eso es la conversión, resumidamente. La conversión es el poder cantar desde el corazón que para Él son todas las cosas, que para Él es la gloria. Esto el incrédulo no lo dice. El incrédulo no vive con el deseo de obedecer al Señor, de glorificarle en todo lo que haga. Aquel que ha nacido de nuevo, sí. Cometerá torpezas, sí. Pero como decimos e insisto, el discípulo, como escuchamos a alguien en una ocasión, puede ser torpe, pero no rebelde. Tenían un mensaje claro y directo, la proclamación del Evangelio. Y el mensaje que estos 12 tenían que dar, el mensaje que tú y yo también debemos compartir en esta misión,
escúchame bien, porque es importante, no admite matices. El mensaje a predicar no tiene que ser tergiversado. El mensaje que se tiene que predicar, la buena noticia del Evangelio, no tiene que ser adaptado, no tiene que ser edulcorado, no tiene que ser... No, el mensaje es claro y directo. Hay que predicar a las personas de cuál es la condición del hombre, de la mujer por naturaleza. Hay que predicar de la salvación única y exclusivamente por fe, por gracia, y que es necesario ese arrepentimiento de los pecados, creer única y exclusivamente en la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús. Y ese mensaje no admite libertad de movimientos. No admite el vamos a adaptar. No. Ahí no hay margen de maniobra. Resiste la tentación de querer adaptar el mensaje. No lo hagas. Yo, por supuesto, a nivel pastoral tengo una responsabilidad aquí. Pero cada uno de nosotros tiene también una responsabilidad allí donde esté, en casa, en el trabajo, en el vecindario, en el instituto, en la universidad, en el colegio. El mensaje no se adapta. El mensaje es el que es. Y nosotros no debemos ni adaptarlo, ni modificarlo, ni darle una vestimenta para que parezca, para que luzca. No. La palabra de Dios no se adapta. No se trata de tu consejo ni del mío. No se trata de lo que tú, en base a tu experiencia, puedas decir o querer enseñar. No. Se trata de lo que Dios dice. Y el mensaje es uno. Ahora, les da un mensaje, como decíamos, concreto a compartir. Pero les da también, como vemos en el pasaje, una serie de instrucciones sobre cómo hacerlo, qué método, qué forma, cómo deben llevarlo a la práctica. Unos principios que extraemos también tú y yo. En primer lugar, los manda de 2 en 2. Y uno diría, bueno, ¿y por qué? Oye, si el mensaje es tan urgente, si hay tanta multitud que está desamparada, que están como ovejas sin pastor, que están sin esperanza, Oye, si hay tanta urgencia, ¿por qué no nos mandas de 1 en 1 y así en lugar de cubrir 6 zonas, cubrimos 12? Mira, lo que Jesús quería en primer lugar que entendieran, lo que estos 12 debían entender, lo que tú y yo debemos entender, es que lo que Jesús quería era que trabajaran en equipo, que tenían que trabajar juntos, que no se trataba de ir cada uno por la suya, haciendo según le pareciera y siguiendo sus intereses. Es una enseñanza que intencionalmente Jesús les va a establecer mandándoles de 2 en 2. Se trata de un proyecto común. Hemos insistido acerca de eso en muchas ocasiones, pero Iglesia, el proyecto es común. El proyecto es común y aquí nos involucramos todos. Nos debemos involucrar todos. Por eso he empezado el mensaje diciendo que era un mensaje urgente. Porque es más necesario y urgente que nunca que entendamos, que nos enteremos cuál es la misión en mayúsculas que como creyentes tenemos. Y en segundo lugar, que hay unas instrucciones, que también es más urgente que nunca que entendamos que no se trata de lo que yo quiera, sino de que es un proyecto común. ¿Te habías enterado? Somos cuerpo, somos familia, lo cantamos, lo enseñamos, lo predicamos. Ahora te pregunto, ¿lo vivimos? ¿Te implicas con los demás? ¿Te preocupas por los demás? ¿Tienes el interés de seguir avanzando en el crecimiento, en el conocimiento del Señor, luchando contra el pecado junto a otros? El compañerismo cristiano es fundamental. Ahí hay una fortaleza que no se puede alcanzar si uno decide ir por la suya. Fijaros en Eclesiastés 4, versículos 9 al 12, dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo.
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejores son dos que uno. Cuando dos trabajan juntos, cuando se trabaja en equipo, hay una fortaleza, hay una mejor paga, hay un mejor fruto que ir a la nuestra. Así de sencillo. Si uno cae, si va solo, si está caminando solo, ¿quién va a escuchar su grito de auxilio? ¿Quién va a atender esa llamada de socorro? Si uno enferma, si uno atraviesa una situación, un contratiempo del tipo que sea, una enfermedad, una crisis económica, si anda solo, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién le va a consolar? ¿Quién le va a dar una palabra de ánimo? ¿Quién le va a dar un consejo? Anclado en la palabra. Hay un calor, un estímulo, un ánimo que solo se puede conseguir, del que solo se puede disfrutar si andamos juntos. Y la voluntad, el deseo de Dios, el deleite de Dios es que el pueblo que Él compró viva y ande junto, en equipo, que trabaje en equipo. Lo contrario es un desorden. Lo contrario es un desorden y una rebeldía. En ocasiones trabajar con otro puede ser difícil, ¿no es así? ¿Con este? ¿Con esta tengo que ponerme a trabajar? Si yo ya sé cómo tengo que hacerlo e iré más rápido, yo ya sé cómo hacerlo ya así, pero es que no es lo que el Señor quiere. Quiere que sigamos avanzando juntos, que nos impliquemos juntos. Habrá rasgos de tu carácter que se van a pulir trabajando con otro. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ese fruto del Espíritu que ya vimos y que estamos trabajando con los padres, ese fruto que define al creyente se va a pulir, se va a ir perfeccionando trabajando con otros. En la sociedad de hoy sabemos que lo que brilla es el individualismo, pero esto no debiera ser así, no debe ser así, no puede ser así. Me resisto a que sea así en la iglesia del Señor. En el libro de los Hechos vemos a los apóstoles, a Pedro y a Juan, a Pablo y a Silas, a Bernabé y a Marcos yendo juntos. En la unidad de la iglesia, andando juntos, se testifica de la obra del Señor. Nuestra unidad, mira, escucha, la unidad de la iglesia apunta a la gloria y a la obra del Señor. De manera que no es bíblico decir que estamos en misión, decir que estamos siguiendo la obra del Señor si estamos yendo a la nuestra. Si no nos implicamos con la familia, con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es bíblico decir que se está en misión y andar sin estar bajo la cobertura de aquellos a quienes el Señor ha puesto en la iglesia a nivel pastoral, con unas responsabilidades. Apartarse de ahí es un desorden. No se puede estar sirviendo al margen de la iglesia del cuerpo. Dios quiere que convivamos, que nos moldeemos, que juntos trabajemos y avancemos. Lo estuvimos viendo ya en cierta ocasión, ¿verdad? El crecimiento, ¿dónde se alcanza? En la dinámica, el discipulado en la dinámica de la vida en común, un proyecto en común. Romanos 12, versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. En 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don para que lo ejercitemos, para que lo pongamos en práctica,
para el crecimiento de la iglesia, para la bendición del pueblo. El Señor ha querido en su sabiduría, en su gracia, que trabajemos juntos, que nos complementemos, para que a través de la unidad testifiquemos de Él. Sé que vamos tocando ciertos puntos que forman parte de lo que creemos. La membresía es bíblica. Hemos tocado ciertos versículos, ¿verdad?, que apuntan, que señalan claramente que somos miembros de un cuerpo. La membresía es bíblica. Aquí hay personas que son miembros de la iglesia, hay otros con el deseo de formar parte de la membresía. Claro que sí. Si tú estás convencido de haber sido comprado por la sangre de Jesús, si tú has pasado por las aguas del bautismo, si tú eres discípulo, si tú estás comprometido con esa causa, si tú estás comprometido con la misión, si tú te quieres involucrar con el resto de creyentes para seguir avanzando, viviendo para su gloria, adelante, adelante. Participa de la dinámica de la iglesia. Así que en primer lugar les dice, vais de 2 en 2. En segundo lugar, versículos, no sé qué le pasa al micro, 8 y 9, y les mandó que no llevasen nada. Les manda que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Ahora, fíjate, el Señor les está mandando a la misión más grande que jamás pudiesen podido imaginar. A la más grande, a la más... Sí, una misión en mayúsculas. Y les dice que no lleven nada. Nada más allá de lo necesario, que lleven un bastón y que lleven una túnica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ir con una mochila a cuestas cargada de reservas por lo que pudiera acontecer? Un poquito más de comida, una muda por si acaso, ¿no? Mira, lo que Dios les iba a enseñar, lo que les estaba enseñando es que Él iba a proveer. Que ese Dios que no cambia, que hemos cantado, es el Dios fiel. Es el Dios que permanece fiel a los suyos, para con los suyos. Es el Dios fiel que sabe lo que necesitamos en cada momento y que Él provee lo necesario. Confianza y dependencia. Preguntas que nos recuerdan, si recordáis el Sermón del Monte, cuando Jesús trata acerca de la ansiedad, el afán y la ansiedad, cuando dice, no os preguntéis qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué... No. Nada de todo eso. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. La confianza de estos hombres no debía estar en sus recursos. La nuestra no debe estar en nuestros recursos, en nuestras capacidades, sino en el Dios fiel que provee cada día para lo que necesitamos. De nuevo, el sufrimiento forma parte de nuestros días y a veces pueden venir circunstancias económicas, crisis como vendavales que vengan a arrasar con todo. En Eclesiastés dice, en el día del bien goza y en el del mal considera. En uno y otro, lo que el Señor quiere es que nada encuentre sino a Él. En el día de la adversidad, en el día de la dificultad, cuando ese viento huracanado viene a asolar y a arrasar con todo, pregunta, considera qué hay del Señor que Él quiere mostrarte. Quizá hasta el momento habías disfrutado de su misericordia, de su gracia, habías estado pensando en su santidad, pero ahora Él quiere que te acerques y veas su fidelidad, su poder en cada una de las circunstancias. Filipenses 4, 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto tan conocido, ¿verdad? Del que hacemos un eslogan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No olvidemos el versículo que antecede. En toda situación, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el contexto en el que me encuentre, en la adversidad, cuando el viento sopla a favor, en la abundancia, en la necesidad,
cuando parece que no hay nada, Él es mi fortaleza. Contentamiento. ¿Qué podían llevar? Bastón y sandalias. Pan, alforja, dinero y una segunda túnica. ¿Algo de más? No. ¿Qué les quiere enseñar? Una mentalidad de peregrino. ¿Sí? Una mentalidad de peregrino. No está diciendo que no tengamos dinero. Sí, por supuesto, sabemos que debemos utilizarlo de una manera diligente, siendo buenos mayordomos. No les está diciendo que no abran el armario o a nosotros y haya más de una camisa. No, no va de eso. La enseñanza es que tengamos esa mentalidad, como esos hombres y mujeres que leemos en Hebreos 11. ¿Te acuerdas de ellos? Esas personas que alcanzaron un buen testimonio porque permanecieron fieles a Dios. Soportaron todo tipo de vituperios, de persecuciones, de sufrimientos, sin saber a dónde iban, pero fueron fieles. Fueron fieles al llamado. Alcanzaron buen testimonio porque fueron fieles. Confesando, dice la Escritura, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Anhelaban una mejor, la celestial. ¿Y Dios? Dice, y Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Todo lo que te ha dado, todo lo que el Señor te ha dado, todo lo que tienes, el Señor te lo ha dado. Es para que el reino se extienda, para que lo uses para el avance del reino. ¿Te ha dado una casa, te ha dado un piso? Úsalo para el reino. Practica la hospitalidad. Antes Cristian en los anuncios decía, vendrán mujeres al Congreso de Mujeres. Oye, es que deberíamos estar deseando ya abrir las puertas de casa, por no hablar de practicar la hospitalidad en el día a día. De quedar con un hermano y decir, oye, compartimos unas pizzas. Nos vamos a tomar un café, vamos a dar un paseo. ¿Qué hay de ti? Vente a casa. Mira, si solo uno entiende eso, de que la hospitalidad hay que practicarse, no digo, claro, va a ser de bendición, ¿no? Pero la tarea es ardua. Si en una iglesia tan solo 2, 3 familias entienden lo de la hospitalidad, pues claro, llenamos la agenda 2026. No se puede estar en todas las casas cada semana. Pero amigos, hermanos, la dinámica cambia si todos lo entendemos. Si nos involucramos todos aquí a ir practicando la hospitalidad, esto será una revolución. Será espectacular. Veremos al Señor obrando en medio y a través de cada uno de nosotros. Vamos avanzando. Como os decía, el Señor quería enseñarles confianza en quién, en Él. Dependencia de quién, de Él. Y fijaros, en Lucas 22:35, Jesús mira a los suyos, les invita a mirar atrás y les dice, mirad, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Y cuál es la respuesta de los 12? Nada. Yo os envié, os invitaba a confiar en mí, a depender de mí. ¿Qué faltó? De lo que necesitabais, ¿qué faltó? Nada. Hagamos ese ejercicio que nos llevará al agradecimiento y al contentamiento. Te pregunto, estando en el Señor, desde que le has conocido, ¿qué te ha faltado? Habrás pasado situaciones que jamás quizá hubieras pensado ni por asomo. ¿Te faltó algo? Porque yo te veo aquí. Eso debería generar un cántico de agradecimiento, de contentamiento. Decir, Señor, es que tú eres el fiel, el que provee. Yo quizá pensaba que necesitaba y ahí está la lista. Pero es que ahora miro atrás y Señor, gracias porque no me diste aquello. Yo varias veces he hecho ese ejercicio. Señor, cuando yo tenía 20 pensaba que yo quería esto. Señor, quizá
No, quizá, seguro. Gracias que no me lo diste. Gracias. Versículos 10 y 11. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar nos recibieren y os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Para los judíos la hospitalidad era bien importante. Entendían qué es lo que Jesús les estaba enseñando. Como también, como decía ahora, lo debemos entender nosotros. Jesús les dice, cuando vayáis a un lugar, a una ciudad, donde sea que entréis, la primera casa a la que os abran la puerta, allí os quedáis. Allí os quedáis, no salgáis. Quizá os llueven ofertas porque van a ver vuestra fama, verán los milagros que hacéis, la enseñanza que lleváis, pero no salgas de una casa, a pesar de que tengas una oferta para ir a otro domicilio donde vas a estar con una mayor comodidad, quizá tendrá piscina, quizá tendrá jardín, quizá querrás pasar ahí unos días. No, no vayas ahí. La primera casa donde te abran sus puertas, te quedas allí. Eso los iba a distinguir. Eso los iba a distinguir de aquellos que solo buscan lo suyo. Los iba a distinguir de aquellos falsos maestros que solo buscan su fama, su dinero, su prestigio, su propio interés, que solo buscan saciarse a sí mismos a costa del Evangelio. Ahora, si no reciben, si sois rechazados, si no os escuchan, si se burlan, si os menosprecian, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Se trataba también de una expresión que los judíos entendían muy bien. Sacudir el polvo era una manera tradicional que ellos tenían para expresar un desprecio hacia lo gentil. Si ellos salían de Israel, si tenían que pasar por una ciudad gentil, nada más pasar la frontera tenían que sacudir el polvo, una manera de expresar lo inmundo no entra en mi casa, no entra en mi ciudad. Y vemos en el texto que hay consecuencias, graves consecuencias para quienes rechazan el mensaje del Evangelio. Hay graves consecuencias, hay peores consecuencias para aquellos que han sido expuestos al mensaje del Evangelio y lo han rechazado. Hay un distinto grado de castigo para aquellos que hayan sido expuestos regularmente a la palabra del Señor y desde la incredulidad lo hayan rechazado. Jesús fue rechazado, los apóstoles han sido rechazados, también nosotros somos rechazados, la iglesia ha sido rechazada a lo largo de la historia. La palabra del Señor ha sido rechazada. Al Señor se le ha dado la espalda. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Recordar las palabras del Señor Jesús. No deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas a los cerdos. ¿Recordáis el Sermón del Monte? Ni lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Cristo identifica como perros, como cerdos, a aquellos que con corazón engreído, envanecido, incrédulo, rebelde, creyéndose sabios, siendo necios, le rechazan, a pesar de la evidencia, de la realidad, del poder, de la deidad de Él, de manera, como diría Pablo, que no tienen excusa. Para ellos el juicio será peor, dice, que para Sodoma y Gomorra. ¿Qué hicieron estos 12? Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es decir, obediencia. Estos hombres escucharon, fueron llamados, fueron comisionados por parte del rey y asumieron, abrazaron la misión y se adentraron ahí. No se enrolaron en otros negocios, sino que se enfilaron la tarea que tenían por delante. Predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hicieron lo que Jesús les mandó y punto. Que fueran a predicar, a dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio, a predicar acerca del arrepentimiento, para que le pudieran reconocer como Señor, como Salvador, para que entregaran su vida y con la autoridad, el poder que les había dado, extendían misericordia, desde la compasión hacían milagros, libertaban a aquellos que estaban cautivos, sanaban a los enfermos.
Ahora, llegados a este punto y ya entrando en la recta final del mensaje, ayer en la inauguración del nuevo local de CFC, el pastor Joaquín Cegarra decía, cuando un pastor dice que ya va terminando, no creáis, trataré de ir enfilando la recta final, os lo aseguro. Pero ya de manera muy práctica, llegados a este punto, hemos visto, el Señor dice que hay una misión. Envía a los 12, pero nosotros también estamos enviados. Hay unas instrucciones claras, directas, acerca de qué es lo que hay que enseñar. Hay un único mensaje, un mensaje que no se puede edulcorar, un mensaje que no se puede adaptar, que no admite matices. Es un único mensaje, hay una forma de vivir la vida que el Señor nos plantea en comunidad. Se trata de un proyecto común, habla de 2 en 2, somos miembros, somos cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, perdón. Esto es digno, hay una dignidad que el Señor ha puesto. Y la pregunta es, ¿estás involucrado? ¿Estás involucrado? ¿Estás involucrada en la extensión del reino? ¿De qué manera estás trabajando tú en la extensión del reino? ¿Estás trabajando? ¿Estás llevando el mensaje del Evangelio? Hay mucha gente a tu alrededor que está viviendo un auténtico caos. Hay un caos alrededor tuyo. Y el mensaje es para niños, para jóvenes, para adultos, para todos los que estamos aquí. Hay personas alrededor que están viviendo un auténtico desastre en sus vidas, que no hay esperanza alguna, que no han escuchado hablar de Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Hay los que sí han escuchado, hay los que sí en un día rindieron a Él su vida, pero están viviendo hoy como aquellos que decíamos al principio, viendo el tren pasar. Y eso es trágico. Eso es triste, porque el Señor nos ha convocado a una misión que es preciosa, es espectacular y que nace del amor, de la misericordia que Él tuvo para con nosotros. Destinados a la gloria, pero aquí con mentalidad de peregrinos hay una vocación a la que hemos sido llamados. Hay algunos que entregaron sus vidas al Señor y sin embargo no saben cómo vivir. No saben cómo vivir sus vidas. Te pregunto, ¿a quién estás discipulando? Venga, si el mensaje es para todos, jóvenes, ¿de qué niños estáis teniendo una carga en el corazón? ¿Por qué os estáis preocupando? ¿Por qué adultos estáis orando? Los más creciditos, ¿de qué jóvenes estáis teniendo una carga? Porque son la generación que viene detrás. ¿De qué adultos que hay a vuestro alrededor que necesitan enseñanza, que veis que están viviendo un infierno, os estáis preocupando? ¿A quién estáis llamando? ¿A quién estáis visitando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo como el Señor quiere que hagamos? Hay personas que quizá tan solo lo que necesitan, mira, lo que más necesitan no es un tratado de teología. Quizá lo que más necesitan es que los llames y les digas, pues mira, hoy a las 5 de la tarde me vengo a pasar un rato contigo, porque están solas. Y necesitan de una compañía. Quizá hay personas que están enfermas y necesitan una llamada, necesitan una visita. ¿Cuántos no hemos fallado? Pregúntate, ¿paso tiempo con los demás? O yo vengo, cumplo el domingo, llego, si el Señor lo permite, un poquito antes de las 11, a la 1 me despido, eso sí, después de haber tomado el café, y ya nos veremos, si Dios quiere, el martes, pero si puede ser, y si no, mira, ya el domingo. ¿Estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto a hacer ajustes, renuncias de agenda para involucrarte para aquel que lo necesite? Si te llama un hermano y te dice, mira, necesito esto,
¿Estás dispuesto a mirar a tu agenda y decir, vale, pues tacho lo que tenía y hay una urgencia que se ha presentado, si tengo que hacer kilómetros los hago, si tengo que pasar horas las pasaré, pero bendecirá al hermano? Mi felicidad no está en lo que yo quiera, sino que mi felicidad está en el bienestar del otro. No te pongas una venda en los ojos. Quítatela ya. No digas, ya lo hará otro. Esto no va conmigo, yo ya bastante tengo con lo mío. Esto es mirarte, plegarte sobre ti, esto es ensimismamiento, esto es egoísmo, esto es pecado, esto es rebelarte a lo que el Señor quiere. Y permitidme que sea claro y directo, pero el texto es el que es. Y la voluntad del Señor es que crezcamos, que nos involucremos unos con otros. Hablábamos antes de los grupos de hogar. Hay quienes ya estáis permaneciendo fieles en vuestra asistencia a esos grupos. Anima a otros. Anima a otros. Hay algunos aquí que saben que tienen disponibilidad de agenda y sin embargo el martes por la tarde o cualquier otro día dicen, no, es que estoy bien en casa. E insisto, tienen disponibilidad de agenda. Sé que tu sofá es cómodo, pero mayor bendición hay yendo y compartiendo con los hermanos, hablando de lo que el Señor está haciendo en tus vidas. Y sé, y me hubiera gustado estar en todos, pero a día de hoy son los grupos de hogar la misma tarde, la misma hora. Pero sé que ha habido grupos de hogar últimas semanas que han sido un espectáculo. Un espectáculo al compartir lo que Dios ha hecho, lo que sigue haciendo, lo que sabemos que Él hará. Reuniones de oración, comprometiéndonos, orando por los demás. Debemos ser conscientes de la realidad que hay. Hay matrimonios rotos, hay matrimonios que no están proyectando en esta sociedad lo que debieran, que es el Evangelio. Hay matrimonios aquí que debieran hacer un alto y considerar la realidad que están viviendo. Padres e hijos que son en su relación un desastre, familias desestructuradas. ¿Estamos enseñando? ¿Has cogido carga por esos matrimonios, esas relaciones padres-hijos? Y permitidme, porque no puedo resistirlo, esa referencia a las familias, porque nuestros hogares están llamados, cualquiera que sea la situación que hoy estemos viviendo, a reflejar el Evangelio. Los matrimonios, un matrimonio que vive en el plan, el diseño de Dios, sabiendo cuál es el propósito, que es mostrar la relación entre Cristo y su iglesia, sometiéndose cada uno de los dos, hombre y mujer, al rol, a la responsabilidad que Dios confiere a cada uno. Podrá ser contracultural, pero glorifica al Señor. Cuando el hombre se levanta, lidera física y espiritualmente, dirige, y la mujer alegre y gozosamente alienta ese ministerio. Eso glorifica, eso testifica de la obra del Señor. Hay mucha gloria ahí. Discipulado en el matrimonio, discipulado con los hijos. Esta semana empezábamos las reuniones de padres y tomando tan solo un momento. ¿Has considerado el campo misionero que hay en ellos? ¿Su corazón? ¿Has considerado el corazón de tus hijos? ¿Qué es lo que más te importa en cuanto a tus hijos? ¿Que tengan una buena carrera? ¿Que sean reconocidos el día de mañana? ¿Que cobren bien? ¿Que vivan tranquilos según los parámetros de esta sociedad? ¿Que lo alcancen todo en definitiva? ¿Una buena familia? ¿Un matrimonio? ¿Unos hijos? ¿Y qué hay del Señor? ¿Te has preocupado por eso? Porque es lo que más importa. Porque pueden ser lo más
humanamente hablando. Pero a menos que el Evangelio sea plantado, que sean llevados a la cruz, el destino es el que es. Continuemos, como decíamos, la mies es grande, las ovejas están reventadas y nosotros no podemos seguir viviendo de según qué manera, a la nuestra. Debemos dejarnos de tonterías, y permitidme que lo diga así. Debemos dejarnos de tonterías, de vivir a la nuestra, de mirar según nuestras agendas, nuestros intereses, porque somos un equipo. ¿Recordáis las palabras del pastor Pedro Blois cuando compartía en el retiro de iglesia? La niñez en medio de la iglesia es una etapa que debe pasar pronto. Debemos avanzar hacia la madurez. Debemos dejar de ser como niños, porque quien es como niño reacciona como niño. Quien es como niño responde como niño. Y ya sabemos cómo son los niños, ¿no? Así que es tiempo de dejarnos de niñerías y de nuevo de tonterías. Y avanzar hacia lo que importa. Avanzar hacia la misión que el Señor ha puesto delante de nosotros. No de cualquier manera, como equipo. Tenemos debilidades, somos imperfectos. Pero Él es capaz. Dios es capaz, Dios es el Todopoderoso, es en quien confiamos. Y Él suple todas las cosas. El Señor nos está llamando a darnos por otro. A darnos por otros. Y quizá puede que tengas que pedir perdón al Señor por tu egoísmo. Quizá llegado este momento del mensaje tengas que pedir perdón por tu ensimismamiento, por haber ido a la tuya, por haber trazado un perfecto plan desde el individualismo, dejando de lado el compañerismo. Pensando que se trataba de ti, olvidando la iglesia. Pudiera que al escuchar que somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, con todo lo que eso implica, viendo la misión, más de uno aquí haya considerado quizá los fallos, porque somos imperfectos. Reconozca su pecado y al ver que ha ido a la suya, que se trata de una familia, en un sentido se le haya removido todo por dentro. Que se haya removido las entrañas. Pues mira, gloria al Señor. Si te ha traído una convicción de pecado, de manera que ves tu egoísmo, que has ido a la tuya y ahora dices es que se trata de algo más, gloria a Él y acude a la cruz. Hay muchísimo perdón en el Señor, hay gracia en el Señor. Hay gente que te necesita. Hay gente que te necesita aquí, hay gente que te necesita allí fuera. La tarea no es fácil, la tarea no es imponente. Fíjate que el Señor Jesús no dice, venga campeón, que tú puedes. No viene el Señor Jesús como un orador motivacional, con un libro de autoayuda, como los coaches de hoy, diciendo, confía en ti, confía. Nada de eso. Nos lleva a levantar la mirada. Si justificados, si salvados, hemos sido reconciliados. Hay una comunión con Él. Las oraciones encuentran ese hilo directo con el Padre. Y nuestras fuerzas en medio de la debilidad son renovadas. Amén.